Bienvenidos al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta que vamos a estar respondiendo esta semana es: ¿soy maldecido si no diezmo? Y la respuesta es no. Bajo la obligación por el pacto que Dios tenía con Israel, aquellos que no eran obedientes a los mandamientos eran maldecidos. El diezmo era parte de esos mandamientos. También aquellos que sí eran obedientes a estos mandamientos pues eran bendecidos. Pero es por eso que Pablo declara que estar bajo la ley era maldición para la humanidad pecaminosa, ya que una sola transgresión era incumplimiento al pacto, por lo tanto, maldición. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago escribió los mismos requerimientos estrictos de la ley. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Durante su ministerio terrenal a la circuncisión, Jesús no abrogó la ley, sino que la explicó todavía más la habilidad de la ley para condenar. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El que la ley de Dios requería diezmos y ofrendas es algo claro. Deuteronomio 14:22. Una de las enseñanzas más populares entre los predicadores que enseñan el diezmo como ley es el regaño de Dios a Israel por haberle robado en diezmos y ofrendas. Y esto lo encontramos en Malaquías 3. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Naturalmente Israel estaba bajo maldición por quebrantar el pacto que se había hecho, el acuerdo que tenían con Dios. Malaquías 3:9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Lo que Pablo dijo acerca de estar bajo maldición al querer estar bajo la ley se vuelve todavía más evidente cuando leemos esto que el profeta Malaquías escribió contra Israel de parte de Dios. Históricamente los cristianos han fracasado en cumplir los requisitos de la ley del diezmo, al dar mucho menos de lo que la ley realmente requería de Israel. Si tú lees cuidadosamente la ley, vas a ver que el 10% no era suficiente, no era todo lo que la ley pedía. Aunque sí, la falta de generosidad puede ser un problema en la iglesia, un problema aún más grande es creado por el inventado sacerdocio en las iglesias, ya que colocan a sus congregaciones bajo la maldición del diezmo al colocarlos bajo la ley. Esta práctica es claramente dañina e incorrecta. Aprendemos de Pablo que ya no estamos bajo la ley, Romanos 6:14, y que somos libres de su yugo, Gálatas 4:9, y que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, Gálatas 5:18. Además, Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. El colocar a alguien bajo un sistema en el que se requieren diezmos y ofrendas es equivalente a ignorar la redención de Cristo y poner a la iglesia bajo una maldición de la ley. Aquellos viviendo bajo libertad y gracia no pueden ser puestos bajo maldición. Gálatas 5:1. El diezmo como una ley no es una práctica para el cuerpo de Cristo. Aquellos que enseñan el diezmo como ley o son ignorantes de las instrucciones de Pablo o están manejando mal la palabra de verdad. Tito 1:11. Nuestra generosidad es la expresión de nuestro agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Cuando los pastores usan la ley para motivar a dar, están negando el poder de la gracia de Dios. 2 Corintios 5:14-15, 2 Corintios 9:8. El mayor problema de esta enseñanza no es el dinero o los fraudes que han habido. El mayor problema de esta enseñanza es el poner a personas bajo la ley, bajo maldición. Si una persona cree que alguna obra religiosa va a hacer que lo acerque más a Dios o le consiga salvación, no la tendrá. Salvación es por gracia, por medio de fe, y no por obras, no por diezmos, no por bautismo, no por comer la Santa Cena. Ahora, solo como agregado, quiero hablarte brevemente de la generosidad bajo la gracia, porque con esto no quiero que creas que estoy hablando en contra de ser generosos o de dar dinero. Estoy en contra de la enseñanza del diezmo como una ley y de la maldición que está asociada con esta enseñanza. Pablo habló del dinero, pero con un enfoque diferente al que muchas personas le dan. Primero, lo hizo sin hacerlo ley,
Y segundo, recibía dinero cuando era una bendición para el que estaba dando. Si no, él no pedía, sino que trabajaba para mantenerse a sí mismo y no poner obstáculo al Evangelio. 1 Corintios 9. El Señor dijo que es más bendecido dar que recibir. Hechos 20:35. Nuestra carne se ríe de este tema piadoso del dar. El pecado nos engaña a pensar que las bendiciones más grandes vienen de nuestros estómagos llenos, cuentas de bancos llenas y bolsas llenas de cosas para nosotros. Sin embargo, el Señor describe la gracia, que está en el corazón del cristianismo. Fue por gracia que Dios hizo la tierra, el jardín y una esposa a Adán en 6 días para que al séptimo fuera bendecido en todo lo que Dios le había dado. Génesis 2:3. Fue por gracia que Dios le dio la ley a Israel para su beneficio, no para que Dios recibiera millones de sacrificios. Fue por gracia que Dios envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para salvar al mundo, no ganarse al mundo. Fue por gracia que Cristo murió por nuestros pecados, Romanos 5:8, para proveer salvación por nosotros. Fue por gracia que Dios nos dio todas las cosas gratuitamente con Cristo, Romanos 8:32, en lugar de requerir toda cosa de nosotros, lo cual sería su derecho al hacerlo. Fue por gracia que Dios creó el matrimonio, a los niños, a las familias y a los vecinos, para darnos la oportunidad de dar generosamente. Una vida piadosa en Cristo no es egoísta. Una vida bendecida es una vida de contribución, provisión y dar alegremente. Si quieres vivir una vida bendecida, aprende de la bendición del inmerecido regalo de Dios para ti. Romanos 5:15-18. Luego, aprende a darte a ti mismo. Y si no tienes nada que dar, da gracias, ya que esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. No estamos bajo una ley de diezmos y ofrendas. Si quieres seguir dándolo como lo das, dalo libremente, no pensando que hay una ley detrás de esto o una maldición. Da con liberalidad y alegremente, no por miedo ni por necesidad ni por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Al estudiar las Escrituras y estudiar la gracia, esta te va a llevar a una vida de generosidad y no de egoísmo, como mucha enseñanza popular acerca del dar enseña. Recuerda que la vida se encuentra en el dar, no en el tomar. 2 Corintios 9:15 dice: gracias a Dios por su don inefable.